¿Qué tanto hemos creído que la creatividad consiste en mera producción, en producción continua que termina siendo desgastante? Y no solo desgasta nuestra energía, sino también desgasta nuestros proyectos. Hola, alma creativa, bienvenida al segundo día de este programa llamado Vivir una vida creativa. Para este episodio vamos a hablar sobre la liberación. Se relaciona mucho con el que vimos el día anterior, que fue respecto a honrar tu camino. Este episodio se complementa muy poderoso, así que si no lo has escuchado, velo a escuchar. Se va a sentir más expansivo. Aquí vamos a continuar un poco con este diálogo que traíamos respecto a honrar nuestro camino. Y por eso la liberación resulta fundamental, nuevamente dejando en este cuestionamiento respecto a qué tanto hemos creído que la creatividad consiste en mera producción, en producción continua que termina siendo desgastante. Y no solo desgasta nuestra energía, sino también desgasta nuestros proyectos. Y la liberación es una planeación estratégica, de verdad súper estratégica y vital para nuestra creatividad. Si yo pudiera hacer una recapitulación, o más bien le estoy haciendo una recapitulación respecto a lo que me ha traído a este punto de mi vida, ha implicado mucha liberación. Y por un momento llegué a creer que esta cuestión de meditar o esta cuestión de sanar ciertas heridas, nada tenía que ver con los proyectos que yo quería materializar, los concebía aparte. Pero ahora considero más fundamental esta cuestión del ir hacia adentro, de enfocarnos en nuestra sanación y en nuestro crecimiento personal para que nuestros proyectos también puedan crecer con nosotras. Por eso digo que es una planeación estratégica que incluso deberíamos de incluirla, así como cuando vamos a generar contenido y tenemos una planeación al respecto, o cuando vamos a hacer un proyecto creativo también hay una planeación. Pues eso también pasa que en nuestro propio proceso creativo de querer seguir impulsando nuestras ideas y los proyectos que ya estamos sosteniendo, que en nuestra planeación integremos esta cuestión de la liberación. Aquí te voy a explicar un poquito más de qué va la liberación. Vamos a hablar, sí, de liberación, pero también se relacionan temas como el merecimiento, la conexión con tu verdadera identidad, es decir, tu autenticidad, y con la compasión. De eso vamos a estar hablando en este episodio, así que pues vamos a comenzar. La liberación implica la depuración de cada uno de nuestros centros energéticos, en general de toda nuestra energía, concibiendo que continuamente distintas acciones, distintas palabras, distintos sucesos mueven nuestra energía. Y es importante que no neguemos nuestra condición humana, una condición humana que no es perfecta, y por eso este proceso de sanación debe de ser muy compasivo, no verlo desde el juicio de por qué habitan dentro de mí estas heridas, o desde la negación de no voy a hacer como que no están presentes, pero que realmente se sienten. Y esto es muy importante en nuestro camino creativo, porque aquí apuesto que ya hay muchas que me están escuchando que ya tienen sus proyectos creativos. Algunas otras personas puede que apenas estén en sus ideas, ¿no? O sea, un proceso diferente. Pero para quienes ya están en un proceso creativo, es retador todos los días sostener tus proyectos, porque estás navegando por algo nuevo, estás navegando por la incertidumbre. Y algo que me gusta mucho de Julia Cameron, que reflexiona en el camino del artista, es esta cuestión de que las personas creativas o los artistas no nos acoplamos a lo que hay en el campo laboral, sino el campo laboral se adapta a las necesidades o a las cuestiones que nosotras vayamos construyendo. El camino del artista no fue pedido por alguien en este sentido de que tienen que escribir algo que sea en relación, sino Julia Cameron fue como la que le dio vida a esta idea, y entonces darle vida a estas ideas pues sí es muy irruptivo en este sentido, porque implica mucha incertidumbre. ¿Y cómo navegamos esa incertidumbre? Para navegar esa incertidumbre, por eso es fundamental la liberación, porque nos implica crear estados de conexión que nos hagan sentir acompañadas por nosotras mismas. Y por eso es una planeación estratégica, porque la liberación, antes de proceder a ella, nos implica
hacer una rememoración de lo que hemos vivido. Por eso decía que se relaciona mucho con el episodio anterior, porque esta revisión de acciones pasadas nos va a permitir ser ese acompañamiento para con nosotras continuamente, este acompañamiento a lo largo de nuestro camino creativo, a lo largo del tiempo en el que vamos compartiendo nuestras ideas, en el que nos vamos mostrando, nos vamos exponiendo. Y aquí algo que quiero resaltar muchísimo es esta cuestión de la era digital que estamos habitando, que tiene dos, ¿cómo lo llamaría? Tiene dos vertientes muy interesantes, pero confrontadoras. La primera es el hecho de que hay más espacios para que los artistas y los proyectos creativos que estamos manejando los podamos difundir. O sea, es una libertad muy profunda de puedo crear TikTok y ahí compartir mis escritos, mis dibujos, no sé, cada quien va encontrando distintas herramientas digitales que ayudan a que ese trabajo pueda ser más masivo y lo podamos difundir. Pensemos cuando no existían estas plataformas o cuando no existía la imprenta, o cuando ciertos medios tenían como la hegemonía de quién podía difundir la palabra. Actualmente hay mucho espacio para esa difusión, pero en esta libertad, eso también termina siendo la otra vertiente. ¿Qué hacemos con esa libertad de creación que estamos teniendo y cómo la sentimos? Por lo menos en mi caso ha sido muy retadora porque, insisto, implica esta exposición de exponerte ante tantas personas, ser rechazada por algunas personas, ser resonada con otras personas. Entonces es un continuo movimiento de energía. Por eso la creatividad va a requerir continua liberación, no es como de un día para otro, de un proceso lineal, mucho menos, sino es un proceso continuo de compasión para con nosotras, reconociendo que estamos transitando por etapas, por ciclos que son importantes honrar en relación al episodio pasado. Y por eso debe de estar esta liberación en nuestra planificación de proyectos, porque incluso aquí lo anoté mientras meditaba, que fue que el hecho de hacer esta revisión de acciones nos permite estar aprendiendo de lo que hemos vivenciado, nos está haciendo más sabias. Y aquí te cuestiono, cuando ocurre este proceso de liberación, ¿cómo reconoces el camino que has recorrido? ¿Qué tanto lo reconoces desde la exigencia, desde estas voces continuas que te pueden decir no es suficiente, quizá debiste hacerlo de otra manera? Entonces siempre este juicio acompañado. Por eso la liberación nos ayuda, porque nos da paso a cuestionar qué voces nos atraviesan mientras estamos creando, que nos están impidiendo reconocer el camino que ya hemos recorrido. Y por eso es fundamental la liberación, porque si seguimos sosteniendo todas esas energías, las creaciones siempre las vamos a sentir esa contracción dentro de nuestro cuerpo, porque no se va a sentir expansiva, van a seguir habiendo estas voces. Y mientras más dejemos que esta energía se alimente dentro de nosotras, menos la energía creativa va a fluir, y ahí es cuando ocurren bloqueos creativos o desconexión con nuestras ideas, con nuestra voz interior, cómo empezamos a sentir esta exposición. Y a mí lo que me ha funcionado muchísimo para sostenerme en este camino creativo, que les recomiendo mucho a esta persona, se llama Isa García, tiene un podcast en Spotify, y justo la otra vez escuchaba en uno de sus episodios esta cuestión de estar vendiendo. Ella maneja mucho desde las ventas, pero pues al final cuando estamos creando, pues también de cierta forma estamos vendiendo nuestra arte, vendiendo nuestro trabajo, cómo lo vendemos, ¿no? Y algo que ella mencionaba es esta cuestión de que es un proceso complejo el hecho de vender, porque va a haber mucho rechazo, va a haber también mucha aceptación, pero también reconozcamos que va a haber rechazo, cómo vivimos el rechazo. Y me encanta esa relación que ella hace con los negocios, pero con la vida personal. Ahí nos invita a cuestionarnos cómo atravesamos el rechazo en nuestras vidas, más allá de nuestros proyectos, en nuestras propias vidas. Y ahí es cuando encontramos la perfecta relación entre lo personal, en este caso lo empresarial, lo de ventas, lo creativo, todo termina relacionándose. Y esta cuestión del rechazo, pues es algo que cada quien puede entender de diferente forma. No todas tenemos las mismas heridas de rechazo, pero que por eso hay que hacer este proceso de introspección para que tú misma puedas identificar cuáles son las heridas que te atraviesan, y que a veces pasas, incluso Isa lo decía, en el sentido de que
cuando sales y te expones y vendes alguna idea, vendes algún producto, vendes algún proyecto y te rechazan, podemos llegar a caer en esto de no, mejor renuncio, ¿no? Y entonces ahí va a implicar que continuamente te sostengas, sobre todo si realmente son las ideas y los proyectos que quieres dar vida, y eso va a implicar mucha fortaleza. Y la fortaleza no es como nos la han hecho creer en este sistema de sí, siempre le tengo que echar ganas y siempre puedo con todo, sino que reconocer que la fortaleza se complementa de manera perfecta con la suavidad. La suavidad refiere a este proceso de liberación, de qué siento, desde dónde lo siento, desde dónde lo creí, desde dónde lo aprendí. Y todo este proceso me hizo pensar cuando era muy pequeña, participé en un concurso literario. Para mí fue algo muy bello porque yo nunca he tenido en mi círculo familiar y cercano conocidos que sean artistas, en este caso escritoras o escritores. Entonces cuando sucedió esto y este concurso, para mí recuerdo que fue de las tareas más bellas que nunca me habían dejado en la primaria. Yo estaba feliz de hacerlo y sobre todo yo quería hacerlo porque cuando me dejaban maquetas mi mamá era quien me ayudaba y para mí muy cómodo, pero esto lo sentía tan íntimo que yo lo quería hacer. Recuerdo que desde muy pequeña quería ser escritora, pero pues no sé qué pasó en mi vida, que un proceso de socialización sucedió, que pues ya no escribía tanto, aparte de que mi mamá leyó mi diario y eso hizo que me alejara como de la escritura también por cuestiones de intimidad. Entonces cuando llegó este concurso para mí fue wow, y más allá de concentrarme en qué nos iban a dar o qué íbamos a ganar, quería escribir algo como muy llevada desde mi imaginación, y creo que ha sido el escrito más libre que he sentido y sobre todo en donde mayor me he permitido dialogar con mi imaginación. Al final terminé siendo seleccionada para leer este texto en otra primaria, era competencia ahora entre primarias y teníamos que irlo a leer, y ya en esa primaria donde fui iban a elegir quién era el ganador. No me acuerdo en qué lugar quedé, el chiste es que no quedé como en el primero, y recuerdo como de los comentarios de mi papá también fue como de bueno, pues tal vez no fue suficiente o no sé, no recuerdo muy bien sus comentarios. Lo que sí recuerdo es que yo sentí como un rechazo para con mi persona, agregando que ya traía toda una historia detrás que estaba configurando voces dentro de mí de insuficiencia, de duda, de miedo, de incertidumbre. Entonces como para mí ese suceso fue muy representativo y ya de ahí no recuerdo haber vuelto a escribir algo más, olvidando y desconociendo el hecho de haber participado en un concurso siendo niña y haber sido elegida, ¿no? O sea, más allá de que me hayan elegido y así como súper reconocida, reconocerme a mí misma el hecho de haber escrito eso, haberlo hecho desde la libertad, desde el amor y haber sentido placer mientras lo hacía. Eso me llevó justo a cuestionar, y nuevamente hablando intensamente amistades, porque como les dije, la acabo de ver, pero yo ya siento que se relaciona en todo. Es esto que les mencionaba en el episodio pasado, de cuando Alegría lleva unas esferas a una parte del cerebro de Hailey y se crean como antenitas que van subiendo y tienen repercusiones en su identidad. Esa escena me rompió completamente porque como las voces de Hailey que pasaron de decir soy fuerte, soy valiente, soy buena persona, se convirtieron en soy insuficiente, no soy capaz. Todas estas voces que, insisto, ¿cómo ustedes las sienten? A mí me dio mucho sentimiento porque muchas de esas voces que mencionaban en Intensamente son voces que continuamente me digo. Y por eso vengo a hablarte de esto de la liberación, porque si no nos permitimos la liberación y sobre todo la introspección del proceso que venimos caminando, no estamos honrando, ni reconociendo, ni siendo compasivas con nuestro proceso. Y esto de la liberación es me reconozco, me miro, me libero, me acompaño. Pensemos en alguien, a mí me funciona mucho como este ejercicio de introspección, que lo vi en una serie que me encanta, ahorita no recuerdo el nombre, pero es de una mujer gorda que tiene problemas con su peso y tiene que acudir al psicólogo justo porque estos problemas ya son muy fuertes y traen depresión para consigo misma. Entonces hay una escena en donde el psicólogo le dice, todas esas palabras que te dices, díselo a ella, refiriéndose pues a ella de pequeña. Y entonces en la serie crean este escenario en donde está la protagonista siendo mayor y donde está la protagonista pero siendo una niña. Y ahí la ve sentada, la ve como con su globito, así toda tierna, hasta me vuelve a dar sentimiento la escena,
porque me movió mucho y entonces ahora intento llevarla a mi vida misma, no solo en esta cuestión de la alimentación, que también ha sido un proceso sanar, también en mi proceso de creatividad. Cuando estoy creando, yo le diría eso a esa niña, así como de no fue suficiente, te faltó más, aquí hay un error, y ni siquiera reconocer como los logros que ha transitado, incluso los fracasos, ¿no? O sea, como que también entender qué contenidos les hemos asignado a estos entendimientos de lo que es un logro, de lo que es un fracaso, de lo que es verdaderamente una obra de arte. Todo esto es importante cuestionarlo para que podamos llevar un proceso de liberación. El simple acto de reconocerlo ya trae consigo liberación, ya trae consigo entendimiento de nuestro propio proceso. Y esto nos hace ser muy compasivas con lo que estamos creando, con lo que estamos haciendo. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y el hecho de reconocer eso es fundamental para nuestro proceso creativo, para no dejar que ciertos sucesos nos hagan caer hacia abajo, nos hagan dudar de nuestro poder, nos hagan dudar de nosotras, sino que siempre de una forma compasiva podamos volver hacia nosotras y nos acompañemos en ese proceso que puede ser de mucha incertidumbre. Ahora pensando en esto que les mencionaba del concurso en el que participé, pues me gustaría ver a esa niña Fernanda pequeña, abrazarla y decirle, wow, llegaste hasta aquí, quiero leer tu obra, quiero leer, ¿por qué la escribiste? Incentivar esa creatividad, no minimizarla, no hacer creer que la creatividad refiere a los logros o al reconocimiento que otras personas pueden tener para contigo. Claro que es importante y qué poderoso que tu trabajo sea reconocido, pero primeramente hay que reconocer como el hecho de crear para nosotras, crear desde una intención que se sienta profunda y que no responda a cumplir ciertos estereotipos o a cumplir como ciertos premios que queremos lograr, sino justo por el hecho de querer alimentar esa alma creativa que nos habita y por eso se requiere de mucha liberación y hablaba de que esto se relaciona con la verdadera identidad y con la autenticidad, porque volviendo a esta escena de Intensamente, cuando estas ondas que va creando después de que llevan las esferas y son recuerdos, lo entendemos como neurotransmisores que terminan haciendo que nuestro cerebro funcione de cierta forma, que nuestro cerebro tenga conexiones específicas. ¿Y qué pasa cuando estas conexiones neuronales han sido adaptadas a todas estas ideas de rechazo, de duda que vamos teniendo para con nosotras? Va teniendo implicaciones fuertes en nuestro cerebro y si no las sanamos, si no dialogamos con ellas, pues van a estar acompañándonos todo el tiempo y la creatividad no va a fluir de una forma ligera y expansiva. Vamos a seguir creando desde estas lógicas, desde estas neuronas que se han codificado de formas específicas. Y este es todo un proceso complejo porque aquí, nuevamente, volviendo a esto de la autocompasión, es importante que reconozcamos que estamos sanando todo un proceso de socialización que hemos llevado a lo largo del tiempo y que para cada una se puede ver de diferente manera. Aquí, pues yo ya compartí un poco de una historia que a mí me marcó, pero pues también desconozco tu historia y estoy segura que también se encuentra llena de muchas historias, de muchos acontecimientos que te marcaron. Y que no solo estás sanando eso, que no solo estás dialogando con ellos, sino también nosotras como mujeres en este sistema patriarcal, es importante que reconozcamos sí esas heridas individuales, pero también esas heridas colectivas que se sostienen y que al final este imaginario colectivo tiene fuertes repercusiones dentro de nuestro ser. Me vuela la cabeza cuando la explicación del ADN no solo refiere a esta herencia de cuestiones físicas, sino también simbólicas y espirituales. Al final es información transmitida. A mí me encanta visualizar esta energía que somos como información, como códigos, programación, como las computadoras que funcionan acorde a esa programación. Entonces, cuando reconocemos que el ADN es el conjunto de esta programación, es importante que vayamos hacia nuestro linaje
desde nuestro entendimiento de mujeres. Justo hoy escuchaba un episodio respecto al silenciamiento que hubo para aquellas que se les concebían como brujas, no solo en Occidente, sino también en América Latina, y que hubo mucho silenciamiento respecto a sus voces, a sus creaciones, a sus entendimientos y a su sabiduría. Entonces, el hecho de ahora estar creando como mujeres en este siglo, a pesar de que hay más avance, hay más reconocimiento de nuestro ser en esta realidad, siguen habiendo muchas heridas que hemos recabado a lo largo del tiempo y que podemos seguir sintiendo dentro nuestro. Por eso insisto que esto de la creación debe de ser muy compasivo y no verlo desde el juicio, sino de reconocer que dentro nuestro hay muchas heridas que pueden ser propias, pero que también pueden ser ancestrales. Y por eso es importante verlas, una rememoración de nuestra propia historia, pero también de nuestras ancestras. Ancestras que tal vez ni siquiera conocemos o sabemos sus nombres y que también eran creadoras, que también eran artistas. Pensar también en esas ancestras que empezaron a silenciarse porque pues tenían que sobrevivir, que empezaron a guardar su voz para adaptarse al sistema, para no ser violentadas físicamente, para que no las mataran, distintas situaciones que fueron muy violentas y que hay que ser compasivas también con esa parte de la historia de la humanidad en la cual las mujeres fueron silenciadas, violentadas, y aquí hablando desde esta onda patriarcal mundial, pero ahora también hablando de esta cuestión patriarcal en los territorios de América Latina que fueron colonizados. A mí me vuela la cabeza también pensar en todo eso porque hay un silenciamiento general respecto a la sabiduría que las comunidades ancestrales tenían, que las comunidades originarias sostenían. Y esta cuestión de Quetzalcóatl, y que me he estado metiendo muchísimo en este tema porque se relaciona con la práctica que yo inicié, que es el Kundalini Yoga, que a mí me ayudó muchísimo a llevar a cabo este proceso de liberación en el cual fui comprendiendo y sobre todo sintiendo dentro de mi cuerpo este despertar de la serpiente, porque el Kundalini refiere a esta serpiente enrollada y el yoga refiere a que la serpiente asciende hacia arriba, que implica lo que es el yoga, la unidad, la conexión con la unidad. Ahí hay una representación de la serpiente. Entonces, cuando me metí a todos estos conocimientos ancestrales respecto a la concepción que tenían las personas originarias de América Latina, Quetzalcóatl es un nombre muy conocido, ¿no? Pero yo nunca me había metido al respecto. Incluso estudié en una secundaria que así se llama, pero pues nunca me interesó el tema. Pero ahora, conforme más me he metido en esto de las prácticas corporales y la potencia que tienen en nuestro proceso de liberación, sanación y conexión con nuestro poder creador, pues intento llenarme de mucha sabiduría, sobre todo de estos pueblos ancestrales, de los cuales pues mi linaje viene de aquí, ¿no? Y en esta cuestión, pues también se reconoce que estas comunidades tenían prácticas de conexión que se podrían concebir como yoga porque eran movimientos corporales. Le han llamado Kinam, que refiere a ese equilibrio corporal, pero que implica un equilibrio espiritual. Entonces tenían distintos movimientos para alcanzar ese equilibrio y esa unidad. Y la intención también era como conectar con esa serpiente emplumada, despertar a esa serpiente emplumada, porque Quetzalcóatl es el claro ejemplo de un humano que trascendió y que se convirtió en algo más allá de esta materialidad humana, alcanzó la conexión con la divinidad, y ese es el fin de las prácticas del Kinam, como alcanzar esa elevación, y a mí me resuena mucho con esta ascendencia de la serpiente, y la creatividad se relaciona muchísimo con eso. Es importante que ampliemos este término y esta concepción que tenemos respecto a la creatividad, porque por lo menos para mí era muy reducida, era de sí, creatividad como relacionada como pues crear ciertas cosas, pero ahora la creatividad lo veo en general, no solo en el mundo artístico, sino también el hecho de crear, por ejemplo, esta cama, haber creado ese escritorio, lo que en general hemos creado como humanidad en este mundo, que es un poder muy, muy grande, pero ¿de qué forma lo estamos creando? ¿De qué forma lo estamos potencializando? Y considero que este poder creador lo hemos minimizado al grado de que creamos desde la desconexión, y por eso anteriormente las ciudades se edificaron de formas específicas sin considerar a la naturaleza,
toda esta creación que terminó siendo destrucción y que nos ha llevado hasta donde ahora estamos, la creación de la comida chatarra, la creación de ciertos programas que en lugar de expandir la energía la reducen, todo termina siendo creaciones. Las palabras que utilizamos para con nosotras son creaciones, son energía que tienen fuertes implicaciones y por eso este acto de la liberación es fundamental para que cada vez nuestras creaciones se sientan más intencionadas y más conectadas con nuestro corazón. La autenticidad refiere a este Sat Nam que va más allá de cualquier capa que hemos creado a lo largo de nuestra vida, cualquier capa de condicionamiento que vayamos sintiendo. Y mientras más me he metido en este proceso de liberación, más he sentido que he sanado con mi niña interior el hecho de volver esta cuestión de la exploración, de la imaginación, del juego, no desde la exigencia. Y eso me ha llevado a procesos creativos bien poderosos que no hubiera concebido anteriormente, como el hecho de estar escribiendo una novela a punto de terminarla, enviar ciertos escritos a diferentes proyectos, estar como más metida en mi proceso creativo, sentir más vitalidad, sentir más ganas de querer crear y más ganas de querer compartir. Y por eso el hecho de reconocer a la liberación como una planeación estratégica nos hace ver que la creación es como ir sembrando semillas. Como lo decía en el episodio anterior, es un proceso de gestación, cómo vivenciamos y honramos este proceso, que hay que ser muy pacientes con él y sobre todo pues ser muy pacientes con nosotras, reconociendo que estamos sembrando semillas, que cada paso dado es una semilla regada, que a pesar de que consideremos que o sintamos que no estamos avanzando, reconozcamos todo el camino que ya hemos recorrido y que nos está haciendo cada vez más sabias. Actualmente que he estado revisando como todo el proceso que he llevado para esto de mi conexión con mi creatividad, y que a veces olvido, pero que es importante traerlo para reconocer lo que he transitado, es el hecho de dar cuenta que permitirme descansar, permitirme regenerar mi energía, permitirme rechazar ciertas oportunidades que creía como que eran lo más top, permitirme decir que no, todo lo que he estado haciendo, cualquier decisión, aunque en su momento haya considerado como mala, aunque en ese momento haya considerado como un fracaso, una pérdida, me ha llevado hasta donde ahora estoy y ha sido como un proceso de mucha sabiduría y apuesto que tú también lo has tenido. No dejes que esas voces que se han vuelto parte de tu identidad y que minimizan tu reconocimiento y tu creación sean las voces que priorizas en tu diálogo mental. Sé que es un proceso muy complejo, pero que es importante lo comencemos a hacer, porque si no esas voces van a tener control de nuestro poder creador, porque vamos a dejar que esas voces silencien nuestra creación, que esas voces terminen minimizando nuestra creación. La liberación va a traer consigo espacio, apertura para crear nuevos diálogos, nuevos entendimientos para con nosotras, para sabernos acompañar. Y para mí este proceso de liberación ha sido acompañado con el movimiento corporal, porque como decía, esto del ADN es una recabación simbólica y física también. Entonces, cuando reconocemos al cuerpo como esta energía materializada, pues ahí hay mucha información con la cual podemos dialogar, ir más allá de un proceso mental, porque pues en el proceso mental ya podemos reconocer que esas voces no nos suman, que esas voces no nos ayudan, ya podemos tener un entendimiento más claro, ¿no? Sobre todo actualmente que hay más información respecto a qué es la ansiedad, qué es la no sanación con la niña interior, ya hay como más reconocimiento de estas voces, pero ¿qué hacemos con ellas, no? Y luchar en nuestra mente no es la clave, lo he intentado por mucho tiempo y verdaderamente no ha sido la clave porque termino creando una guerra dentro de mí que termina trayendo consigo mayor ansiedad o dolores de cabeza. El cuerpo es la clave, hacer esta integración cuerpo y mente, pero para que haya esa integración, primero hay que comenzar a mover el cuerpo. Hay técnicas de respiración que nos ayudan a traer presencia a esta energía y hay movimientos específicos que nos van ayudando a que esa liberación ocurra. En mi canal de YouTube tengo justo una meditación enfocada para esta liberación y quise que este episodio fuera el segundo porque seguimos en este proceso de luna llena. En el otro episodio dije luna nueva, disculpen por el error. Este proceso de luna llena pues refiere a esta ciclicidad que la naturaleza misma nos muestra en cada uno de sus procesos, no solo en la luna, sino también en el crecimiento de las flores, en las estaciones del año, en cualquier proceso de nacimiento de una nueva
de un nuevo ser en esta realidad, no solo humanos, sino también animales. Toda la vida funciona respecto a estos ciclos perfectos y que como seres humanos nos hemos desconectado mucho de esa ciclicidad porque construimos un calendario específico, en este caso el gregoriano, nada más porque a alguien se le ocurrió, incluso que se llame de esa manera respondiendo a quien lo creó. Esta cuestión de medir el tiempo, cómo lo hemos medido en esta realidad, bajo qué productividad funciona. Y esto nos va alejando mucho de esta ciclicidad tan sabia y tan poderosa que debemos de escuchar para que este proceso de creación se sienta más expansivo. No podemos acelerar un proceso de creación de una planta porque entonces no traería frutos como quisiéramos que trajera. A veces a mí me pone triste cuando una planta se le empiezan a caer las hojas y siento que se está marchitando. Me pasó con una específicamente que ahorita estoy viendo. Se marchitó y yo sentí muy feo, dije que hice mal y entonces de repente también dije es que tal vez y esto y me estaba culpando, pero ahorita ya nuevamente le están creciendo sus hojas, yo solo me enfoqué como en cuidarla y reconocer que pues hay cosas que yo puedo hacer y que están en mi control, pero hay otras cosas que la vida misma va a tener consigo mismo, en este caso, este ser, esta planta. Y actualmente está creciendo y a mí me llenó mucho el corazón y sobre todo me dejó una reflexión respecto a que no podemos acelerar ningún proceso, tenemos que reconocer esta ciclicidad y va a haber ocasiones en las que vamos a transitar ese proceso que se puede sentir como marchitarse, como ir hacia adentro, como esta contracción, este dolor, cómo transitamos esa etapa para después ir sintiendo cómo vamos floreciendo, cómo vamos creciendo y nuevamente el proceso de volver hacia adentro. Como lo decía en el otro episodio, no se trata de un ciclo continuo, sino de un ciclo, sí, pero en ascendente. Cada vez estamos encaminándonos más a esa conexión. Conforme esa sea nuestra intención, mayor va a ser la conexión y la apertura que vamos a ir teniendo. Y en cada ciclo vamos liberando, en cada ciclo nos vamos permitiendo liberar para continuar cada vez más ligeras, cada vez más expandidas. No rechazando lo que hemos sido, sino reconociendo que todo eso que hemos sido nos ha llevado hasta donde ahora estamos y honrarlo profundamente y también reconocer en dónde estamos hoy, la sabiduría que hemos tejido, lo que nos hemos atrevido, lo que hemos sanado, lo que hemos enunciado. Eso es fundamental para que seamos compasivas en nuestro proceso. Y esto nos lleva mucho al amor propio y al merecimiento. El merecimiento será uno de los episodios que posteriormente estaremos hablando en este programa de 7 días. Pero por ahora, como un poquito dialogando con eso, el amor propio refiere a este merecimiento, el amor de reconocer y ser compasivas, lo que has hecho, has estado bien, cómo queremos empezar a acompañarnos en este proceso creativo para que podamos continuar a pesar de estas incomodidades que puedan aparecer, para que podamos volver con más potencia, con más poder creativo, para que podamos escucharnos cada vez más desde la autenticidad, desde el amor y no desde el juicio. Y esto va a traer profundos resultados en nuestro proceso creativo porque cada vez nos vamos a sentir más nosotras, cada vez vamos a estar más liberando todas estas capas que hemos creado nosotras, que han creado nuestro linaje y que estamos listas para liberar, para seguir creando en nuestra realidad de una forma más expansiva. Tu arte es importante, tus creaciones son importantes. Si esas ideas están dentro de ti es porque quieren ser materializadas a través de ti y para eso va a ser importante que liberemos todo aquello que esté impidiendo que estas ideas les demos vida o que estén impidiendo que estos proyectos los podamos sostener. Eso es el amor propio, empezar a reconocer todo el camino que hemos recorrido, empezar a honrarlo y empezar a liberar lo que ya no necesitamos para que el camino se sienta más ligero, más fluido y más suave y sobre todo más creativo, que cada vez nos sintamos más conectadas con nuestro poder creador, porque puede que en este sistema comencemos a dudar de nuestra sabiduría, de nuestros dones, de nuestras creaciones, pero ¿qué pasa si todo esto se trata de una programación específica para mantener desde este control de decir no, del arte no puedes vivir o tus creaciones no son importantes, tu voz no es importante y todas esas heridas colectivas o individuales que nos hemos creído? Es importante liberarlas para que creemos otras realidades, otras posibilidades y que siempre creamos que hay espacio para nuestra creación, para nuestra voz, para nuestros poderes. Eso sería todo de mi parte, alma creativa. Nos vemos en el próximo episodio, que igual se viene bueno, todo con la intención de que podamos expandir nuestra vida creativa. Nos vemos pronto, alma creativa. Honro y abrazo tu camino.